Ya estamos por empezar, no te vayas. Va a estar muy interesante, un libro único. De un gran autor. Al hablar sobre Dante Alighieri, lo primero que nos viene a la mente de manera automática es su memorable e histórica novela La Divina Comedia, joya de la literatura universal, y por lo mismo a Dante siempre lo vinculamos al mundo de la literatura. Pero Dante fue más que un destacado poeta y literato. Incursionó en la política con su tratado filosófico-político La Monarquía. En esta obra, Dante propone la monarquía temporal como una mejor forma de gobierno. Esta, dice, debe establecerse bajo una idea de la secularización entre la Iglesia y el Estado con la finalidad de buscar y ejercer el derecho de preservar la integridad y principios del hombre en base a la casa o familia, aldea o vecindad, ciudad, reino y monarquía temporal a fin de no corromperle. El Tratado de Dante Alighieri no solo es una obra política, también trata preceptos filosóficos como la justicia, el bienestar y por ende la felicidad del individuo. El Partido de la Revolución Democrática considera que conocer y analizar esta obra permitirá a la ciudadanía mejorar sus competencias políticas al ampliar sus conocimientos políticos y filosóficos, así como fortalecer su juicio político. Buenas tardes, amigos que nos siguen cada semana en las redes sociales. Estamos aquí nuevamente con ustedes en el programa Revolución Democrática 2.0, que semana tras semana se lleva a cabo. En esta ocasión vamos con el segmento de diálogos políticos y café. Y café que en esta ocasión estaremos disfrutando con nuestros comentaristas y que quisiéramos destacar que además pues en México producimos un muy exquisito café de calidad internacional que se exporta a muchos países del mundo y que en esta ocasión estaremos saboreando un café de origen chapaneco y el otro de Veracruz. Así es de que pues si gustan para que vayamos empezando, pues lo haremos con un exquisito sorbo de café. Saludos a todos. Por Chiapas y por México. Y por Veracruz. Chiapas, por Veracruz. Amigos, les comentamos que el día de hoy vamos a platicar sobre un escritor muy singular y una obra pues prácticamente única en su género por la pluma de quien lo realizó y del que prácticamente no se conoce. El título de la obra es La Monarquía, de nada menos que pues de Dante Alighieri, y como seguramente todos estaremos de acuerdo en ese sentido, cuando nos hablan de Dante, pues lo primero que pensamos es en un poeta, en un literato, ¿verdad? Pues sobre todo por su obra clasificada ya como clásica de la literatura, que es la Divina Comedia, y parecería que pues hasta ahí nos quedamos, pero no conocemos otras facetas, otras caras de Dante Alighieri, y es la que hoy precisamente vamos a comentar, que es un libro que ustedes están viendo, el de La Monarquía. Y para tal fin, el día de hoy nos acompaña Daniel Mormalejo. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Y bienvenido a este segmento. Y también lo hace y le damos la bienvenida y con gusto saludamos, ¿verdad?, a Gonzalo Mejía, que también un viejo conocido aquí del partido. Gracias. Yo les diría que Dante, y en lo particular La Monarquía, es muy digno de tomarlo y traerlo a colación en nuestro tiempo, porque quisiera señalar que Dante se adelantó a su tiempo. Decíamos, la Divina Comedia, pues ya todos sabemos de ella, todos la hemos seguramente leído, ¿verdad?
pero la monarquía no, por una simple y sencilla razón. Y de ahí digo que se adelantó a su tiempo. Claro. Porque Dante, al escribir este libro, ¿verdad? Pues prácticamente estaba rompiendo con el status quo de la época. Pues estamos hablando de plena Edad Media, donde ahí en esos tiempos, ¿verdad? Pues lo que establecía la nomenclatura de la Iglesia, pues era la verdad absoluta y no habría quien la refutara, ¿verdad? Así es de que Dante diría que en su tiempo transita pues prácticamente por dos caminos. Sí. Uno, el de la escolástica, de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que era las ideas que prevalecían en plena Edad Media, a la cual también, pues dicho sea de paso, por ahí se le conoce también como una época, una edad del oscurantismo, ¿verdad? Por el dogmatismo que se estableció. Pero por otro lado, pues ya Dante en plena Edad Media, y que yo diría más bien que ya estaba tocando a la puerta para salir, ¿verdad? Claro. Empieza a transitar en otra forma de ver y de pensar y hacer las cosas. Y por lo tanto, Dante lo que empieza es a releer y a redescubrir a los clásicos anteriores, ¿verdad? Sí, es decir, empieza a traer a colación las tesis de Platón, de Aristóteles, ¿verdad? Y con ello, contracorriente, Dante empieza a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿verdad? Y empieza a tocar estos temas y a dar pauta a lo que también, diríamos, ya se veía en el horizonte, ¿verdad? La aurora nos empezaba ahí a señalar la época, ¿verdad? De el Renacimiento. Exactamente. Yo les quisiera preguntar, y empezaría Sí, doctor. contigo, Daniel, ¿qué piensas tú de la figura de Dante Alighieri? Creo que Para empezar, luego tocaremos otros puntos. Doctor, pues es una figura muy representativa que en México la conocemos por las grutas de Cacahuamilpa, curiosamente. Hay una figura que se forma en el interior de las grutas y para muchos quizás ese fue nuestro primer contacto de niño con la figura dantesca, ¿no? Al mismo tiempo, después, obviamente, nuestra formación, la Divina Comedia, se convierte pues en ese elemento fundamental que nos permite descubrir en él toda una visión del comportamiento del hombre, de los jerarcas, a los cuales muchos no se podían salvar, se iban a quedar en el infierno, y otros, a su juicio, se encontraban en el purgatorio, como en el caso del emperador Augusto, que también es una figura que pudiera ser representativa dentro de la monarquía, pero es un hombre que le toca vivir la circunstancia del bajo medioevo y de esta forma piramidal social en donde los estamentos son los que se van, digamos, estratificando la sociedad medieval en una época que indudablemente era muy difícil de vivir, pero al mismo tiempo era muy romántica y muy interesante. No creo que el pensamiento medieval sea un pensamiento estancado, pero sí creo que se enfrentaban al poder del Papa y sobre todo él, que era florentino, una ciudad-estado en ese tiempo, pero desde luego se compartían los espacios con el papado. Y esta, digamos, integración regional generaba, yo creo, en él una serie de reflexiones sobre el poder del Papa y el poder del monarca. Entonces él fue un hombre que tuvo que lidiar con esas dos figuras preponderantes y tomar decisiones y aceptar las consecuencias de esas decisiones que vinieron posteriormente a este libro, que es una joya que han ustedes editado, que rescata ese pensamiento del bajo medioevo y que además de ello nos permite a todos reflexionar sobre algo que no se ha acabado, que es la monarquía. Gracias. Pues gracias. Sí, gracias, doctor. Daniel. Y luego tomaremos algunos de esos puntos a los que te acabas de referir en los siguientes segmentos. Y Gonzalo, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué te viene a la memoria sobre la figura de Dante?
De hecho, la Divina Comedia, que eso lo estudiamos en determinado nivel de la escuela formal, por instrucciones de los maestros, ¿no? Pero verdaderamente la lógica que nos hace ver conforme pasan los años es el dominio de lo que él reflejó en esa novela, en el asunto de que o te vas al infierno o te vas a la gloria, porque no había de otra bajo la época en que dominaba la iglesia y los monarcas realmente. Era una formación de miedo, de terror, de temores a lo divino, entre comillas, y a lo terreno. O sea, por ambos lados, la gente, los pueblos, estaban sometidos a dos poderes: el poder de la iglesia y el poder de la monarquía. En este libro que hoy estamos comentando, me parece que se descifra la actitud de las monarquías ya protegidas y después ya no protegidas, porque hubo un ciclo ya de rebeldía, de el choque de los poderes, la iglesia contra la monarquía, la liberación y el poder, pues, del dinero, de los poderes terrenales contra la influencia de la iglesia, de los poderes espirituales o místicos. Entonces, yo creo que Dante Alighieri nos refleja esa posibilidad de entrar en el mundo de la confrontación de esos poderes. Yo creo que es bastante interesante que muchos de nosotros volvamos a releer este tipo de literaturas para estar ciertos en la actualidad donde vivimos. Si queremos crear nuevos monarcas, como está sucediendo quizás la intención en México, válgame la expresión, un nuevo monarca, o si la iglesia se va a imponer también de nuevo y surgen los temores y los terrores, tanto terrenales como espirituales. Muy bien, Gonzalo, ese es mi comentario. Sobre esos temas, precisamente en lo particular, son los que abordaremos más adelante. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Dante Alighieri fue un poeta italiano conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. La fecha exacta del nacimiento de Dante es desconocida, aunque generalmente se cree que fue alrededor de 1265. Esto puede deducirse de las alusiones autobiográficas reflejadas en su obra La Vita Nuova. Durante su vida, Dante participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, lo que le costó el destierro de su ciudad natal. Fue un activo defensor de la unidad italiana. Escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. A su pluma se debe el tratado en latín La Monarquía en 1311, que constituye una exposición detallada de sus ideas políticas, entre las cuales se encuentra la necesidad de la existencia de un sacro imperio romano y la separación de la Iglesia y el Estado. Mucho tiempo esperó Dante ser invitado a volver a Florencia en términos honorables. Para él, el exilio era casi una forma de muerte porque le despojaba de la mayor parte de su identidad. Desde luego, nunca regresó. Murió en Ravenna en 1321 a los 56 años. Dante fue enterrado en la iglesia de San Pier Maggiore, llamada más tarde San Francisco de Asís. Finalmente, Florencia lamentó el exilio de Dante y en 1829 se construyó una tumba para él en Florencia, en la Basílica de Santa Cruz. Esa tumba ha estado siempre vacía y el cuerpo de Dante permanece en su tumba en Ravenna. El frente de su tumba en Florencia se lee: honrad al más alto poeta. Pues regresamos después de disfrutar este café exquisito. Y pues como diría don Jacobo Zabludowski, al toro, ¿verdad? Así es. A ver, Dante en su monarquía, que es parte de la tesis fundamental, ¿verdad? Señala que desde su óptica debe existir una separación entre la Iglesia y el Estado. Y el Estado.
él señala ciertamente, pues, por su formación de su tiempo, ¿verdad? Señala que ciertamente ambas figuras vienen de un mismo creador, que es Dios, ¿verdad? Pero él establece que ni el poder del Estado, ¿verdad?, debe estar sometido al poder de la Iglesia, como tampoco el de la Iglesia debe estar sometido al poder civil, al poder temporal, ¿no? Exacto. Él señala de que, si bien es cierto, tienen un mismo príncipe supremo, principal, que es Dios, pero él crea en la tierra a su representante espiritual, que viene a ser la Iglesia, y su representante es el Papa, ¿verdad? Pero que en las materias civiles crea al poder temporal, al poder civil, diríamos hoy al Estado civil, ¿verdad? Para gobernar a las sociedades. Así es. Y que no deben mezclarse entre estos. Ni uno estar sujeto al otro, pero tampoco el del civil al Papa, como en la práctica en aquellos tiempos se venía haciendo. Y esto le crea precisamente, pues, un fuerte conflicto, al grado de que Dante, pues, no solo fue desterrado de su tierra, sino además prácticamente proscrito, porque además era un político activo, ¿verdad? Sí, era militante. parte del gobierno, diríamos, ¿verdad? Y pues también de ahí lo quitan, ¿verdad? Y no solo eso, sino que esa obra precisamente, y es por la razón por la que no es muy conocida, fue condenada por la Iglesia a la hoguera, ¿verdad? Proscrita junto con su autor, ¿verdad? Claro. Y pues afortunadamente por ahí se salvó seguramente Muy uno bien. o varios ejemplares, ¿verdad? Que si bien es cierto que estuvo enclaustrada ahí durante siglos, pues es hasta prácticamente el siglo XIX cuando se empieza a dar a conocer, y que decíamos, pues es una obra no muy conocida. ¿Ustedes qué piensan al respecto? La pregunta es para los dos. Gracias. Quien quiera tomar, o empezamos primero contigo, ahora Gonzalo, ¿tú qué piensas sobre la separación de poderes entre Iglesia y Estado? ¿Estaba en lo correcto Dante? De hecho, fue una guerra con ejércitos. Realmente las cruzadas y los cruzados fueron los defensores de la Iglesia, con todo y sus poderes. Y la rebelión de los reyes también tenían sus ejércitos. Y hubo una confrontación bélica, realmente, de millones o miles de muertes ocasionadas por la defensa del poder terrenal en contra de la defensa del poder espiritual, de que Dios dominaba todo a través del Papa. Y el Papa era eternamente hasta que se moría, y el rey no. El rey lo podía cambiar la grey terrenal cuando vieran que el rey ya no funcionaba. No funcionaba. Entonces, la monarquía también tenía sus estratos. Y Dante nos lo refleja en este libro de lo que habla de la monarquía, de los reinados. Y de hecho también se combinaron otras cuestiones de algo que era más allá del propio Papa. Quizás Dante no lo refleja ahí, pero es la parte de los musulmanes, que también entraron en ese debate en contra del dominio de los cruzados. Pero había tanta maldad que había espías de un lado, de otro y de otro y de otro, y no sabías ni en quién confiar, porque a veces veías casos patéticos, verdaderamente patéticos, de cómo se confrontaban aún entre las familias. Lo están Entonces, espiando, esta es parte, sí, perdón, Lo es están parte de la- espiando por lo que acabo de decir. Así es. Adelante, adelante. Pues es interesante el planteamiento que se está haciendo sobre la división de Iglesia y Estado. Sí, ¿qué Doctor, pasó? hay que recordar que esta obra está orientada a la figura de Enrique VII Voy a llegar. y que tiempo después vendría la obra justamente de Maquiavelo, Un poco donde se después, hace un sí, planteamiento ya del Estado y que está dirigida a Lorenzo II de Medici, ¿no?
Así es. En esta visión de la división Iglesia y Estado, yo creo que era necesario encontrar un balance. Y es la gran virtud que tiene Dante en ese enfoque. Aunque no fue una situación que concluyera en ese tiempo, sino que fue una discusión que llevó muchos siglos más. Así es. Porque este planteamiento de Dante se va 3 siglos adelante con las preocupaciones de Kepler sobre el universo y sobre lo que pensaría Dios respecto a la ciencia que él estaba descubriendo a través de la matemática y de la física específicamente, pero también se iría muchos siglos después, 3 siglos más, hasta el Concilio de Trento, en donde la Iglesia dice, el dinero no lo puede controlar el hombre, lo tenemos que controlar nosotros. Es decir, que la disputa del poder, del dinero y de la deidad que se plantea en la monarquía tiene para muchos siglos posteriores, y yo creo que continúa, porque habíamos dicho que la monarquía existe en algunos lugares del mundo. Entonces, la figura de Enrique VII es una figura que le es muy representativa a Dante en ese sentido, porque ve en él a un hombre lleno de virtudes, de fortaleza, pero tuvo una desgracia el planteamiento. Y creo que es la desgracia del libro, para terminar siendo quemado en la hoguera, que fue su corto periodo como emperador. Hay que diferenciar que es Enrique VII de Luxemburgo contra el otro Enrique de Inglaterra, ¿no? Pero es allí en donde desafortunadamente el libro no es que pierda vigencia, es que pierde el amparo de Enrique VII, y la figura de Dante se convierte entonces en algo que nosotros entenderíamos en los tránsitos de los gobiernos o de las administraciones públicas en nuestra modernidad. Quizás estaba siendo muy funcional para el sistema monárquico desde tiempo, lo que hoy le llamaríamos un intelectual orgánico. No quiero dejarlo en ese nivel, por supuesto quizás no, porque tiene mucha profundidad su pensamiento, pero sí servía a la causa de Enrique VII. Y después los problemas con el Papa. Pues fíjense que yo les comentaría, abonaría en esto. Sí. Fue tal la capacidad intelectual de Dante para su época, ¿verdad? Sí. Y diría en términos coloquiales, el valor que tuvo de atreverse a querer romper con algo, que, reitero, Dante se atrevió a ir mucho más allá de lo que en un momento era el establishment, ¿verdad? Claro. Porque cuando Dante trae a colación la figura de la monarquía, sí, Dante no está pensando como hoy lo podemos ver todavía, ¿verdad?, en determinados demarcaciones territoriales donde hay un rey, o donde pudiera haber un posible emperador. No, para él su mentalidad político-geográfica era, pero mucho más allá, muy superior, porque para Dante él no pensaba en pequeñas monarquías, él no pensaba en esos pequeños reinos, él decía que a final de cuentas todo esto, su mundo, el mundo de su época, ¿verdad?, que era, los límites eran hasta donde empezaban los océanos. Exacto. Porque era el mundo conocido de la época, ¿verdad? América conocido. Todavía no se descubría formalmente, ¿verdad? Decía que lo que se debía establecer era una monarquía universal. Así es. Un solo monarca, un imperio. Un imperio real. Estamos hablando de la monarquía temporal, o imperio temporal, es decir, de lo civil, ¿verdad? De los humanos como tales. Y él decía que debía existir solo un monarca, ¿verdad? Un emperador que estuviera por encima de todos los demás reinos. Él aceptaba que hubiera determinadas demarcaciones, países diríamos hoy, ¿verdad?, donde hubiera reyes, pero que por encima de todos ellos debería estar el emperador, y que como sus límites eran precisamente de lo que decíamos, lo que se oía, donde empezaban los océanos, por lo tanto él no podía tener
más ambiciones, porque ya lo tenía todo. Y él podía dirimir todas las cuestiones políticas, sociales, jurídicas y demás que se presentara entre los reinos, porque a final de cuentas él resolvería esos conflictos. Sí. Así es. Por eso, él establecía un nuevo orden social, un nuevo orden mundial, ¿verdad? Ujú. En cuanto se refiere Esa era su al idea. terreno Claro. terrenal o civil, Sí. humano. Y por el otro, pues el divino, ¿verdad? El espiritual, con el pontífice, pues que también era el otro gran emperador, pero en su propia materia, ¿sí? En la materia espiritual, ¿verdad? Y era el otro gran señor, ¿verdad? Al margen de que hubiera cardenales, obispos y demás en los países X, ¿no? Y por lo tanto yo ahí es donde veo que hay un gran avance, ¿verdad? Que ya en aquel entonces Dante hablaba de un orden mundial, es decir, de que Sí, hubiera un orden. un gobierno mundial, Gobierno mundial. un gobierno que se ha traído a colación en el siglo XX, de que debería de existir gobiernos mundiales, ¿no? Claro. ¿Ustedes cómo ven esa idea ya desde aquel entonces tan avanzada Sí. de Dante, de que ya estuviera pensando en gobiernos mundiales, en lo espiritual? Claro. En el más Mundo. allá y en el más acá. Sí, y los dos con línea directa con Dios. Con Dios, eso sí. Los dos con virtudes. Y vamos, creo que a un corte, ¿verdad, doctor? Vamos a un corte. Ah, mira, está tan emocionante y atractiva la plática que el tiempo ya nos alcanzó, Ya, pero... ¿verdad? vamos, Ya estamos yendo como Dante más allá de nuestro tiempo. Vamos Sí. a un corte y regresamos. ¿Sabías que puedes invitar a tus amigos y amigas a conformar un círculo de lectores de los clásicos universales de formación política ciudadana? ¿Cómo? Muy sencillo. Vengan por su ejemplar de la Monarquía de Dante Alighieri a la librería Ágora y gocen de su lectura en su casa, en la plaza o entre amigos. Fijen cuándo y dónde se reunirán para analizar dicha obra. Apóyense viendo nuevamente el programa Diálogos Políticos y Café en Revolución Democrática 2.0, durante el cual se comentó la Monarquía de Dante Alighieri por Manuel Cifuentes, Daniel Marmolejo y Gonzalo Mejía. El día de la reunión, pónganse de acuerdo en quién moderará el debate sobre la obra en comento. Si no tienen dónde reunirse, soliciten un espacio en el PRD para las sesiones de su círculo de lectores. Recuerda, nos encontramos en Benjamín Franklin número 84, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, código postal 11.800. La librería se encuentra abierta de lunes a viernes de 11 horas a las 5 de la tarde. Pues estamos hablando de un libro importante de Dante y poco conocido, como decíamos, que es La Monarquía, el cual el Partido de la Revolución Democrática llevó a la prensa Claro. y editó esta importante obra, ¿verdad? Y la cual incluimos en nuestra colección de clásicos universales de formación política ciudadana. Sí. Al margen de esta tenemos la de clásicos mexicanos de formación política ciudadana, pero donde están incluidos puros autores mexicanos precisamente, ¿verdad? Nuestros grandes intelectuales a través de toda la historia de México, desde antes de la independencia, Bien. ¿verdad? Y que estamos haciendo un recorrido por todos ellos y que seguiremos imprimiendo si el tiempo nos lo permite. Ojalá Y lo que mismo enriqueciendo esta de los clásicos universales. Y por eso invitamos pues, a quienes nos siguen cada semana en las redes, ¿verdad? A que se acerquen aquí al partido. Todas estas ediciones están a su alcance y de manera gratuita, no tienen costo alguno. Estamos regresando cultura al pueblo, diríamos así en términos generales, de lo mismo que contribuye la ciudadanía para las prerrogativas de los partidos políticos. Y pues estimamos que, creo yo, así, ¿verdad? Que afortunadamente para nuestro partido, quizás sea el primero de los partidos que lleva a cabo y que explora esta página de Muy la bien. cultura, llevando Claro. este tipo de obras, y que es la que estamos comentando con ustedes, amigos de las redes, el día de hoy, ¿verdad? Aquí con Gonzalo y con Daniel.
¿Qué nos podrían decir ustedes? ¿Qué les podrían recomendar a las personas, y muchos de ellos jóvenes, ¿verdad?, que nos siguen a través de las redes, de estas obras que hemos editado aquí en el partido y en lo particular de la monarquía? ¿Ustedes les recomendarían que es importante que se acerquen a la lectura, o qué les podrían decir al respecto? Sí, bueno, para empezar es importante señalar que esta obra es reveladora en el tiempo actual. No es una obra que se quede solamente en su tiempo, de tal suerte que tener acceso a esta obra para mí fue una gran satisfacción y una reinterpretación del pensamiento político de la Edad Media. Yo creo que para los jóvenes, tanto que tienen una formación política desde el punto de vista académico, como para los ciudadanos en general, pueden tener esta colección e ir abonando a sus bibliotecas, a sus habitaciones, a sus recámaras, un documento histórico de gran importancia como lo es este. Creo que la labor de hacer y de difundir y de dialogar respecto a la obra se vuelve punta de lanza para fortalecer este pensamiento intelectual, sabiendo que en el caso de Dante, pues realmente fue un libro que también tenía particularidades propias. Era un libro para intelectuales, no era un libro para el pueblo, en tanto que la obra de Maquiavelo era un libro de pragmatismo para el pueblo y para los políticos, que la siguen utilizando, al igual que el arte de la guerra, ¿no? La mayoría de los políticos en México debería tener esas dos obras de cabecera, pero esta obra como un elemento complementa perfectamente bien una biblioteca. Y para mí fue, insisto, muy reveladora, doctor, insistiendo en algo fundamental. El carácter de esta obra es una forma de amurallar intelectualmente al monarca. Así es. O sea, no podía el monarca nada más confrontarse dentro de las luchas o dentro de la búsqueda del poder y de los espacios que conquistaba, sin que hubiese un argumento intelectual, que esta obra es lo que generó. Y creemos nosotros que las monarquías en la actualidad utilizan también este libro en sus cabeceras, por supuesto que sí. Todavía se gastan sus humos. ¿Tú, Gonzalo, le recomendarías a quienes nos siguen en las redes de que es necesario releer o retomar a los clásicos? Bueno, puedo presumirle a todo mundo que como fundador del Partido de la Revolución Democrática, hoy me he encontrado con este tesoro dentro de mi partido, que a los primeros que debo de recomendárselos es a los militantes del Partido de la Revolución Democrática y a los arrepentidos que se fueron, porque les hace falta el bagaje del conocimiento de estos libros. Muchos, yo ya leí varios, gracias a que realmente aquí en mi partido los encontré, y yo hoy reivindico la posibilidad de que a través de nuestro partido se enteren de una realidad que en las escuelas ya no existe, ya no hay. Aquí hay libros que hablan sobre marxismo, hay libros de esta literatura que es anterior, como la de Dante Alighieri, como la de Rosa Luxemburgo, como la de Gandhi, la de Maquiavelo. Tenemos todas esas obras, y gracias a la Secretaría de Finanzas, que ha tenido en realidad buen tino. Es un acierto. Y además estamos en el momento, porque realmente el único partido de izquierda que nació de las izquierdas fue el PRD. El PRD es el heredero de la responsabilidad de esa izquierda, y nosotros, como provenientes de la izquierda, consideramos que nuestra sociedad debe abandonar un poco la tecnología que ni siquiera es nuestra. Esos pobres jóvenes que se convierten en millennials y que dependen de una computadora deberían de depender más de la realidad histórica de los libros, volver a leer. A esa juventud le hago la llamada para que en verdad en sus cerebros conozcan. Y voy a ofrecer una posibilidad y comprometer al doctor, porque tenemos un libro de lo que fue Mesoamérica, de su gran autor Paul Kirchhoff, y queremos darlo a través del partido en fascículos pequeños para que sean entendibles. Yo, como obrero, aprendí de Rius a entender a Marx y a entender a Lenin y a todos. Solamente así la clase proletaria y los trabajadores
podemos aprender lo que solo los literatos manejan. Entonces, en ese sentido, aquí está esa convocatoria a que volvamos a releer nuestra historia, porque nos la han robado. Hoy los neoliberales destruyeron toda la historia y todas las posibilidades para el bienestar del pueblo. Y Dante Alighieri se puso al brinco, ¿por qué nosotros no? Sí, se puso al brinco. Muy bien, Gonzalo. Sí. Pues yo diría como colofón de este segmento lo siguiente. En todos los programas lo comento, pero quiero hoy en lo particular señalar que ciertamente, pues sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? Los tiempos son otros y las lecturas ya probablemente directas, ¿verdad?, sobre los textos, a lo mejor no son muy atractivos con las nuevas herramientas que hay, que hoy en día ya puedes acudir a internet y enterarte sobre determinado autor o determinadas cosas. Yo diría que ciertamente pues el acudir a estas nuevas tecnologías nos dan algún panorama general sobre lo que queramos saber, y en lo particular pues de alguna obra o de algún autor determinado. Pero eso es precisamente lo que vamos a tener, es una visión muy general. Y yo creo que a veces podríamos darnos el tiempo, sea en la noche, ¿verdad?, o cuando vamos en el camión o cuando vamos en el metro, para consultar directamente las fuentes, porque si bien es cierto que en estos instrumentos podemos tener una idea general sobre determinado autor, sobre determinada obra, pero es eso, precisamente la generalidad, la idea central, y no vamos a saber cuáles son las razones, ¿verdad?, los razonamientos que ese autor tuvo para sustentar una tesis determinada. Y a veces vale la pena saber el por qué un autor se inclinó por determinada posición, por qué un posicionamiento determinado, por qué nos está diciendo, como en este caso Dante, ¿verdad?, del por qué él considera que debe haber un orden mundial, ¿verdad?, tanto social como espiritual, y nos dice, ¿verdad?, elucubrando sobre muchas cosas, de los motivos, las razones por las que él se atreve a dar una propuesta, una sugerencia de esta naturaleza. Muy bien. Pero yo creo que sí. Yo por eso digo que sí es recomendable en ocasiones ir directamente a las obras. Vamos a un corte y regresamos, ¿les parece bien? Sí, doctor. Y regresamos a las conclusiones. Correcto. De acuerdo. Regresamos a las conclusiones, amigos, amigas, y un anuncio previo. Nada más para recomendarles que vengan aquí a la librería Ágora del Partido de la Revolución Democrática, donde van a encontrar todas estas obras y otras más que ha editado el partido, ¿no? Y a propósito, estamos recomendando la lectura de estos libros, y yo le preguntaría a nuestro equipo de producción, ¿y ustedes ya la leyeron? ¿Ya leyeron el libro completo? ¿O también se quedaron con las cápsulas del internet? Bueno, pues si no, pues los invitamos que bajen a la librería Ágora por su libro y lo lean, porque un día se los vamos a preguntar, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a las conclusiones. Antes de que se acabe. Yo les decía de que hay varias tesis en Dante. Habla de un nuevo orden mundial, y por lo tanto que la monarquía debe ser de esa naturaleza mundial, ¿verdad? Que debe haber, por lo tanto, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la organización, ¿verdad? Este orden mundial que lo representaría una monarquía o un imperio, que es el representante, este personaje en todo caso, o esta figura de el Dios supremo, ¿verdad? Porque él, como lo ha creado todo, pues también está creando eso, y en eso se inspira Dante. Y por el otro lado, pues el orden de lo espiritual, ¿verdad? El orden de lo divino, que también como creación de Dios, y que su representante en todo caso vendría a ser otro gran emperador, llamémosle el pontífice, ¿verdad? Así es. Con todas estas ideas, y si lo traemos, ¿qué les parece ahora? Viajamos de la Edad Media a nuestro tiempo. Y yo diría, vamos a ubicarnos concretamente a nuestro país. Y ahí les pediría, de esas ideas
de Dante, ¿cómo lo verían en nuestra realidad político, social, económica de nuestro país hoy en día? ¿Ustedes ven algún reflejo de estas ideas o se alejan de lo actual, o qué es lo que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo? Yo creo que el pensamiento de Dante es el pensamiento del hombre de todos los tiempos. La preocupación por el poder, la preocupación por el hombre convencional, la preocupación por la ciudad y el pueblo, y la preocupación por lo divino. Haciendo escala en México, pero me voy a ir más o menos al tiempo de Dante, hubo un lugar muy cercano de aquí, en Xochicalco, en Morelos, donde un hombre se hizo Dios y gobernó. Y esto le dio a los xochicalcas la posibilidad de manejarse como un imperio, o un símil de un imperio, que dominaba el Tajín, dominaba Tula y dominaba Mitla. Entonces, este poder central le dio también cohesión y le dio paz, que era la otra preocupación de Dante, la paz. Ahora vámonos al tiempo actual. Creo que todo ser en la política está influenciado por el mismo pensamiento que provoca el interés en muchas ocasiones de la paz, de la organización y de la virtud, o de la serie de virtudes que tendría para mantener, digamos, un dominio sin enemigos. Que creo que esa es la otra gran aportación que hace Dante en la revisión del monarca, el gobernante que no tiene enemigos. Y además, que puede desmontar las diatribas que pudiesen existir entre príncipes, en donde tendría que existir una figura jurídica, un funcionario que ayudara a dirimir esos conflictos que el gran monarca no tendría. Entonces, tlatoanis hemos tenido. Ahora hay una, digamos, reflexión. Si el caudillismo democrático actual es caudillo, es demócrata, y bien si tiene las virtudes de un monarca. O sea, puede haber muchos matices en este café, en este diálogo edulcorado de nuestra realidad actual, para tratar de analizar si esta figura puede ser representativa, cuando menos en el imaginario del hombre del poder. Gracias, muy bien, Daniel. Bien, pues creo que podrías comentar. Conociendo y remontándome a la época antes de la invasión, porque no fue conquista, antes de la invasión, nuestro país y nuestro continente, no había reyes, no había monarcas, eran tlatoanis, que es una figura diferente. No, el tlatoani es el que habla por el pueblo y obedece a los dictados del pueblo. Y además había una jerarquía superior, que pudiéramos ser nosotros, el Consejo de Ancianos, porque los verdaderos sabios en todas las sociedades somos los ancianos, quieranlo o no, porque ya vivimos la vida. Entonces, remontándome a la historia real de nuestro país, que por desgracia la han destruido, y por eso yo convoco a que leamos, que nos remontemos a la verdadera historia de México, que fue destruida en cuanto a la invasión, y que trajeron la figura de ese Dios a través de la figura de Jesús y a través de la religión católica, para imponer y tratar de imponer a sus reyes aquí, que jamás hubo reyes, puros virreyes, porque el gran monarca estaba en España o en otro país, en Francia, en Inglaterra, porque fuimos invadidos por portugueses, por franceses, por ingleses, pero México y Latinoamérica, sobre todo por españoles y portugueses. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso del poder divino y unipersonal, pues en América Latina lo veo difícil, y en México peor, aunque hay intentos. Sí, entiendo. Hay intentos en la actualidad, pero ese ser supremo
no puede ser por lo que decía también Daniel, el asunto de la democracia. Y hoy el PRD habla de la democracia participativa, pues menos, ya no es tiempo de un solo rey en toda América ni en el mundo. Y en el México independiente sí tuvimos 2 emperadores. Pero a ver, ahora yo les quisiera hacer una pregunta atrevida. Adelante. Si los compromete, pues cada quien tiene forma de cómo salirse, ¿verdad?, de la respuesta que los pudiera comprometer. Yo les preguntaría a los dos, y como ya está terminando el programa, en unas cuantas palabras quisiera que nos comentaran qué piensan al respecto. Y actualmente, con nuestro actual gobierno, parecería que quiere juntar en una sola persona a esos 2 grandes poderes de los que hablaba Dante, al poder civil, humano, terrenal, temporal, y al poder divino, ¿verdad?, en una sola persona, porque pues es el actual presidente de la República, Enrique VII, pero a su vez pues también tiene su carta moral. O sea, nos está diciendo, ¿verdad?, que necesitamos moralizarnos, y que él es el él que es el indicado, el Mesías. ¿Qué piensan al respecto? Creo que esa es la pregunta toral, y en donde el libro tiene la actualidad para todos nosotros en cuanto a la reflexión. Y lo digo como un libre pensador, en mi caso. Claro. Y lo digo a sabiendas de que he convivido con otros libres pensadores que también han estado dentro de este movimiento histórico que se ha dado por democratizar a México y por sacar al PRI, y donde no sucedió en el año 2000, y donde muchos argumentaban en el 2000 que vendría una teocracia con Fox. Es la gran pregunta. Yo pensaba que el torito era al principio, salió al final el toro. Y es una gran pregunta porque nos lleva primero a la reflexión del hombre y el poder, y qué tan maquiavélico no pudiera ser esto. Pero he tenido la oportunidad de hacer este análisis desde la perspectiva de la visión de todo aquello que no se transfiguró, se desfiguró o sucumbió al tiempo. Y un ejemplo de esto es el Vaticano. Así es. Entonces, cada vez que nosotros veamos esto en la perspectiva del tiempo, solamente sumando elementos de divinidad, y máxime que somos un pueblo metafísico, porque eso no hay que dejarlo a un lado. O sea, dentro de nuestra racionalidad, algo que no tenía esta visión que tenía Dante eran los sincretismos que tenemos nosotros dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro desarrollo como nación joven, que ellos no lo tenían, aunque él ya vivía una visión esotérica o mística en la Divina Comedia. Pero nosotros somos sincréticos. Y dentro de nuestro sincretismo también hay mucho de bondad y poca preocupación a veces sobre este planteamiento que ha hecho usted, doctor Cifuentes. Vamos a darle tiempo a la prueba. Yo creo que requerimos un poco más de tiempo para que el reactivo dé resultado, pero de que pudiese haber una, digamos, intención en ese sentido, yo creo que sí, de acuerdo a lo que comenté hace un momento del señor de Xochicalco. Claro. Y que, hay que decirlo también de manera muy clara, tenemos un presidente que es místico, no es un político convencional. Además es un hombre que tiene origen español, es un mestizo. Entonces es una mezcla de español con olmeca o con un poco maya, con un poco de oaxaqueño, porque le gusta mucho toda esa región. Es difícil para mí responder, pero hablemos de un caso muy específico que tiene que ver con China y con Deng Xiaoping. Solamente bajo figuras de gran poder, a veces y en circunstancias difíciles, se puede salvar a la nación. Bien. ¿Tú ves Daniel, al Salvador de la nación? Daniel nos ha explicado qué somos como mexicanos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Desgraciadamente, la mayoría del pueblo que creyó es místico y creyente. En nuestro país vemos que usó dos símbolos. La morena. ¿Quién es la morena en México? La Virgen de Guadalupe. ¿Sincretismo? Por favor. Es pura No el creencia. ¿Sí? Es sincrético. Y luego Eso es sincrético. utilizó la estrategia de los Flores Magón. ¿Cuál? Regeneración. Vamos a regenerar esta sociedad porque está mal encaminado. El Mesías. Siempre esperamos en este país, por desgracia, a un Mesías, porque no hemos crecido espiritual y físicamente. Todavía, como lo señala Daniel, realmente el sincretismo nos domina. Creemos en el más allá y no estamos poniendo los pies en el más acá. Entonces, ha llegado el momento de releer nuestra historia y cambiar esa ideología que nos han metido los escritores de la historia verdadera de México. Esa no es la historia verdadera de México, es más. Podemos afirmar, por la lectura que yo he tenido acceso, que nuestro continente, en cuestión de hombres y mujeres, es tan antiguo como el continente europeo en el conocimiento y en la actualidad del ser humano. Y si no, veamos a los mayas. Por supuesto. Recuperemos esa cultura. Una vanguardia mexicana es lo que se Así requiere. es. Una aportación, si me lo permiten, al margen del tiempo y de las circunstancias. Algo que sucedió después de Dante y algo que viene a aportar el Renacimiento. Es un siglo XVII y un siglo XVIII que tuvo Europa y que no tuvo México. Entonces, esa adolescencia que nosotros tenemos como una nación joven sería realmente lo que nos hace falta para transitar hacia un espacio-tiempo nuestro. Así es. No un espacio-tiempo de adaptación del xenotrasplante, del modelo de historia, de cultura, de sociedad, todo lo que mencionaba el doctor Cifuentes, que es parte de la visión que nos ofrece Dante. Muy bien. Pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Daniel, por compartir sus reflexiones en este espacio de diálogos políticos y café. En esta ocasión comentando la Divina Comedia dentro del marco del La monarquía, perdón, la monarquía. Perdón, Es que terminamos en una divina Te comedia. quedaste con la Divina Comedia. Hicimos una Divina Comedia aquí. Perdón, y en este espacio de Revolución Democrática 2.0 del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Gracias por la Nuestra invitación. casa y la Ustedes casa de y a todos. los Muchas seguidores gracias por invitarme. nuestros en las redes sociales.